El miedo que tienes no se trata solo de las amenazas reales que enfrentas, sino que es mucho más profundo y generalizado. Es un miedo fundamental a la inexistencia, que contamina todos los aspectos de la vida y se manifiesta en mil formas diferentes, que ni siquiera reconoces como miedo, porque están tan integradas en tu forma de vivir que parecen una realidad normal. Elena Petrovna Blavatsky enseñó que la abrumadora mayoría de lo que los humanos experimentan como miedo no tiene nada que ver con peligros genuinos, sino que son proyecciones de un miedo existencial básico a la aniquilación, a dejar de existir, a ser borrado por completo, y que este miedo fundamental se basa en la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la conciencia que eres, en la identificación errónea con aspectos temporales del ser, que inevitablemente cambian y mueren. El coraje que buscas está dentro de ti no como una cualidad que necesitas desarrollar desde cero, sino como un reconocimiento que surge naturalmente cuando comprendes profundamente que lo que realmente eres no puede ser destruido por ninguna amenaza que temes, que la conciencia fundamental que eres no nació cuando nació tu cuerpo, por lo que no puede morir cuando tu cuerpo muere, que no está limitada por circunstancias externas, por lo que no puede ser dañada por los cambios que temes. Y los antiguos secretos que Blavatsky extrajo de antiguas tradiciones esotéricas no son técnicas para hacerte sentir temporalmente valiente, sino una profunda comprensión de la naturaleza de la realidad que, cuando se comprende verdaderamente, disuelve los cimientos sobre los que se construye el miedo, revelando que la mayoría de tus miedos son fantasmas creados por malentendidos fundamentales sobre quién eres y qué puede realmente hacerte daño. Tienes miedo a la muerte porque crees que la muerte es tu fin, pero Blavatsky enseñaría que la muerte es solo una transición de un estado de conciencia a otro, que lo que llamas muerte es simplemente el hecho de que el cuerpo físico deja de funcionar mientras la conciencia continúa en planos más sutiles. Tienes miedo de perder porque crees que eres lo que tienes, pero ella enseñaría que no eres tus posesiones, ni tus logros, ni tus relaciones, sino una conciencia permanente que experimenta todo esto temporalmente, sin estar definida por nada. Tienes miedo al fracaso, porque crees que el fracaso define tu valor, pero ella te enseñaría que no hay fracasos reales, solo experiencias de aprendizaje, en un viaje de evolución que abarca múltiples vidas. Tienes miedo al rechazo porque crees que necesitas la aprobación de los demás para ser valioso, pero ella enseñaría que el valor inherente no depende de opiniones externas, sino que es una cualidad intrínseca de la conciencia de que eres. Fundamentalmente, Blavatsky no ofreció estas interpretaciones como creencias reconfortantes que debas aceptar por fe, sino como verdades verificables a través de la investigación directa y la experiencia personal, como realidades que puedes descubrir por ti mismo cuando miras profundamente la naturaleza de la conciencia y la realidad, en lugar de simplemente aceptar suposiciones no examinadas que imparte la cultura. Vivir sin miedo no significa eliminar toda incomodidad o ansiedad acerca de situaciones específicas, pero sí significa disolver el miedo existencial fundamental que subyace a todos los miedos superficiales, reconociendo que quién eres realmente está completamente más allá del alcance de cualquier cosa que temas en el mundo manifiesto. La primera verdad devastadora que Blavatsky ofrecería sobre la naturaleza del miedo es que casi siempre se trata del futuro que imaginas en lugar del presente que experimentas, que la mente crea escenarios horribles sobre lo que podría suceder, y luego reaccionas emocionalmente a estas proyecciones mentales como si fueran realidades presentes, desperdiciando una tremenda energía en lamentarte de antemano por cosas que la mayoría de las veces nunca suceden o suceden de maneras muy diferentes a las que imaginabas. Cuando realmente examinas los miedos que tienes, descubres que casi ninguno tiene que ver con una amenaza inmediata presente, sino con posibilidades futuras. El miedo a enfermarte tiene que ver con una enfermedad que imaginas tener en el futuro, no con una enfermedad que tienes ahora. El miedo a perder el trabajo tiene que ver con el desempleo futuro imaginado, no con la situación presente. El miedo a terminar una relación tiene que ver con el abandono futuro proyectado, no con la realidad actual. El miedo a envejecer tiene que ver con el deterioro futuro anticipado, no con el estado presente. Y Blavatsky enseñaría que este hábito de vivir en un futuro imaginado en lugar del presente real es una de las mayores causas de sufrimiento innecesario porque estás constantemente atormentado por cosas que no están sucediendo, reaccionando a las fantasías mentales como si fueran amenazas reales, creando tensión y ansiedad sobre escenarios que existen solo en la mente. Y una práctica fundamental para disolver este patrón es traer repetidamente la atención al momento presente, preguntando honestamente si hay una amenaza real presente ahora o simplemente una proyección mental sobre el futuro.
reconociendo la diferencia entre el peligro genuino que requiere una respuesta adecuada y el miedo imaginario que solo requiere el reconocimiento de que la mente está creando historias de miedo. Cuando realmente estás en peligro inmediato, no hay tiempo para temer porque estás completamente ocupado con la respuesta adecuada. El cuerpo automáticamente entra en modo de supervivencia y actúa sin dudarlo. Solo cuando no hay ningún peligro real presente, la mente tiene espacio para crear temores elaborados sobre lo que podría suceder. Y Blavatsky advertiría que este reconocimiento no significa negar riesgos reales o no planificar prudentemente para el futuro. Significa distinguir entre una planificación inteligente que proviene de una evaluación clara de la situación y una preocupación obsesiva que proviene de una mente descontrolada que genera un sinfín de escenarios aterradores. La segunda clave crucial que ofrecería Blavatsky es comprender que el miedo a la muerte es la raíz de prácticamente todos los demás miedos, que cuando realmente profundizas en cualquier miedo específico descubres que, en su esencia, está el miedo a la aniquilación, a dejar de existir, y que al disolver este miedo fundamental a través de una comprensión genuina de la naturaleza de la conciencia, se disuelven automáticamente la mayoría de los miedos derivados. Tienes miedo a la enfermedad no solo por el malestar físico, sino por la amenaza que representa para tu existencia. Tienes miedo a la pobreza, no solo por la falta de comodidades, sino por la amenaza de no poder sobrevivir. Tienes miedo al rechazo social no solo por el aislamiento, sino porque en un nivel profundo conectado con los instintos tribales ancestrales, el rechazo grupal significaba la muerte. Tienes miedo de perder el control no solo por la incomodidad, sino porque significa vulnerabilidad que puede conducir a la destrucción. Y Blavatsky enseñó, basándose en el conocimiento esotérico transmitido a través de los siglos, que la conciencia no muere cuando el cuerpo muere, que lo que realmente eres, en tu esencia más profunda, es inmortal. No en el sentido de que una personalidad específica persista eternamente, sino en el sentido de que la conciencia fundamental continúa más allá de la muerte, en cualquier forma particular. Ella describió el proceso de la muerte con detalle preciso, no como especulación, sino como conocimiento directo de maestros que han desarrollado capacidades para operar conscientemente en planos más allá del físico. Cuando la muerte se acerca, la conciencia se retira gradualmente del cuerpo físico, comenzando por las extremidades. Hay un momento de paso en el que la conciencia se separa completamente del vehículo físico, un período en el plano astral llamado Kamaloka, donde la conciencia procesa los deseos y apegos terrenales, luego hace la transición a un estado mental llamado Devachan, donde se asimila la esencia de las experiencias de la vida y eventualmente regresa a nueva encarnación cuando el karma lo requiere. Fundamentalmente, a lo largo de este proceso hay continuidad de la conciencia individual, no como una personalidad con recuerdos específicos de esta vida que se disuelven, sino como una individualidad más profunda que lleva la esencia de las experiencias acumuladas a lo largo de muchas vidas. Y Blavatsky enseñaría que no es necesario aceptar esta descripción por fe, sino que puedes investigarla desarrollando tus propias habilidades de percepción más allá de los 5 sentidos físicos, a través de una meditación profunda que te permite experimentar directamente la continuidad de la conciencia, más allá de las limitaciones corporales, a través de la observación de la evidencia de la reencarnación, que existe en abundancia cuando miras sin prejuicios materialistas. La tercera revelación fundamental que trajo Blavatsky es que el miedo se basa fundamentalmente en la identificación, con lo que es temporal e impermanente, y que cuanto más te identificas con aspectos del ser que inevitablemente cambian y mueren, más te atormentará el miedo a perder lo que crees que eres. Cuando te identificas completamente con el cuerpo físico, vives en constante miedo al envejecimiento, a la enfermedad, al deterioro, a la muerte, porque estás viendo cómo el vehículo temporal se desgasta inevitablemente y crees que eres tú quien se está desgastando. Cuando te identificas con las posesiones materiales, vives con miedo a las pérdidas económicas, a los robos, a los desastres que destruyen las cosas, porque crees que perder las posesiones es perder una parte de ti mismo. Cuando te identificas con los logros y el estatus, vives con miedo al fracaso, a ser superado por los demás, a perder posición, porque crees que esas cosas externas definen tu valor. Cuando te identificas con las relaciones, vives con miedo al abandono, a la traición, a la muerte de tus seres queridos, porque crees que necesitas a esos otros para estar completo. Y Blavatsky enseñaría que la solución no es rechazar o negar el valor de tu cuerpo, o posesiones, o logros, o relaciones, sino dejar de identificarte con ellos, reconocer que son aspectos de la experiencia que tienes, en lugar de ser quien eres,
que pueden cambiar o perderse sin destruir la esencia fundamental de quién eres. Y esta desidentificación no se produce intentando convencerse intelectualmente, sino mediante la práctica de la discriminación constante, donde preguntas repetidamente sobre cada aspecto de la experiencia. ¿Es esto lo que soy o es algo que experimento? El cuerpo es algo que habitas y a través del cual operas, pero no eres tú porque puedes observar el cuerpo, y el observador siempre es distinto del objeto observado. Las emociones son estados que surgen y pasan, pero no eres tú porque eres testigo de cómo cambian las emociones mientras algo en ti permanece presente a través de todos los cambios emocionales. Los pensamientos son fenómenos mentales que aparecen en la conciencia, pero que no son tuyos, porque puedes observar los pensamientos sin ser idénticos a ellos. Las posesiones son objetos externos que usas temporalmente, pero que no eres tú, porque existías antes de adquirirlas y seguirán existiendo si las pierdes. Y cuando practicas esta discriminación honesta y profundamente, descubres gradualmente que lo que realmente eres es una conciencia que es testigo de todo, pero que no es idéntica a ningún contenido específico de la conciencia, y que la conciencia testigo no puede verse perjudicada por los cambios en cualquier objeto que presencia. La cuarta clave demoledora que ofrecería Blavatsky es reconocer que la mayoría de los miedos que uno carga no son suyos, sino que han sido absorbidos de la cultura, la familia, la sociedad, transmitidos de generación en generación como un virus mental que infecta a cada nueva generación, sin que nadie cuestione si esos miedos tienen una base real. Tienes miedo de no tener éxito porque te han enseñado que el fracaso es vergonzoso, que tu valor depende del logro, pero cuando investigas, descubres que se trata de una construcción cultural, no de una verdad universal. Tienes miedo de ser diferente porque has sido condicionado a valorar la conformidad y a temer el juicio de los demás, pero cuando observas a los niños pequeños, antes de que se produzca un condicionamiento intenso, son naturalmente auténticos, sin miedo a ser únicos. Tienes miedo de envejecer porque la cultura moderna ama a la juventud y trata el envejecimiento como una tragedia. Pero en las culturas que respetan a los mayores, el envejecimiento se considera una ganancia de sabiduría, no una pérdida de valor. Tienes miedo a la muerte porque creciste en una cultura que la niega, que la trata como un final terrible en lugar de una transición natural, pero en culturas con una comprensión espiritual más profunda, la muerte se ve como liberación, no como destrucción. Y Blavatsky enseñaría que el primer paso para liberarse de los miedos condicionados es reconocerlos como condicionamientos y no como realidades. Cuestionar cada miedo preguntándose de dónde viene, si se basa en nuestra experiencia directa o simplemente lo hemos absorbido de los demás, si realmente nos sirve o simplemente nos limita. Y advertiría que la cultura moderna es particularmente experta en crear miedos que sirven a los intereses de los sistemas de control. El miedo a no tener suficiente dinero hace que la gente trabaje en trabajos que odian. El miedo a ser poco atractivo hace que la gente compre un sinfín de productos. El miedo a perder la seguridad hace que la gente acepte restricciones a la libertad. El miedo a ser visto como tonto hace que la gente se ajuste a las opiniones dominantes, incluso cuando contradicen su propia experiencia. Y cuando empiezas a ver estos miedos como lo que son, herramientas de control social en lugar de verdades sobre la realidad, puedes empezar a liberarte de ellos, simplemente negándote a seguir creyendo en narrativas aterradoras que no coinciden con tu experiencia vital directa. La quinta revelación crucial que aportó Blavatsky es que el miedo y el deseo son dos caras de la misma moneda, que tienes miedo de perder lo que quieres y quieres conseguir lo que temes no tener, y que tanto el miedo como el deseo se basan en una sensación de incompletitud, en la creencia de que necesitas algo externo para estar bien. Cuando deseas algo intensamente, automáticamente creas miedo de no conseguirlo, y cuanto más fuerte es el deseo, más fuerte es el miedo asociado. Cuando tienes algo que valoras intensamente, automáticamente temes perderlo, y cuanto más apegado estás, más temes perderlo. Y Blavatsky enseñaría que la solución no es eliminar todos los deseos o rechazar todo lo que valoras, sino reconocer que la felicidad genuina y la plenitud no dependen de obtener lo que quieres o conservar lo que tienes, que puedes estar fundamentalmente bien independientemente de las circunstancias externas cuando reconoces que la conciencia que eres ya es completa sin necesidad de agregar nada. Y esto no es negación o estoicismo que suprime los sentimientos, sino reconocimiento de que la satisfacción que buscas mediante la obtención de objetos o experiencias externas no se puede encontrar allí, porque es una cualidad de la conciencia misma que siempre está disponible cuando no estás obsesionado con buscarla afuera. Puedes disfrutar de los placeres tal como vienen sin apego, que crea miedo a perder.
Puedes trabajar para alcanzar metas sin ansiedad por lograrlas, lo que crea sufrimiento constante. Puedes valorar a las personas sin dependencia, que crea miedo al abandono. Y la clave es reconocer la diferencia entre las preferencias naturales que surgen espontáneamente y los apegos neuróticos básicos. Creer que necesitas cosas específicas para estar bien. La preferencia natural es que prefieres comer comida sabrosa, pero estás bien si solo tienes disponible comida sencilla. El apego neurótico es cuando sientes que necesitas un alimento específico para ser feliz y sufres intensamente cuando no está disponible. Y Blavatsky enseñaría que trabajar con el deseo no consiste en intentar eliminar todas las preferencias, sino en dejar de lado la creencia de que la paz depende de conseguir lo que se desea, reconociendo que se puede estar fundamentalmente bien, incluso cuando no se satisfacen las preferencias. La sexta clave fundamental que ofrecería Blavatsky es comprender que el miedo prospera en la oscuridad de la ignorancia y se disipa a la luz del conocimiento directo, que cuanto más sabes algo directamente en lugar de simplemente imaginarlo o especular sobre ello, menos poder tiene para asustarte. Los niños tienen miedo a la oscuridad, no porque la oscuridad en sí sea peligrosa, sino porque no saben lo que puede esconderse allí. La imaginación crea monstruos donde probablemente no hay nada. Los adultos tienen miedo a la muerte, no porque tengan conocimiento directo de que la muerte es terrible, sino porque no saben qué sucede después, por lo que su imaginación crea escenarios aterradores. La gente tiene miedo al rechazo, no porque el rechazo en sí sea destructivo, sino porque imaginan que significa algo terrible sobre su valor. Y Blavatsky enseñaría que el antídoto contra los miedos basados en la ignorancia es el conocimiento directo. Es en realidad investigar lo que se teme, en lugar de limitarse a especular sobre ello. Es iluminar la oscuridad con la luz de la comprensión directa. Cuando tengas miedo a la muerte, estudia lo que enseñan las sabias tradiciones sobre el proceso de la muerte. Lee relatos de experiencias cercanas a la muerte. Medita profundamente sobre la naturaleza de la conciencia hasta que tengas ideas directas sobre su continuidad. Y descubrirás que el miedo comienza a disolverse cuando la ignorancia es reemplazada por la comprensión. Cuando tengas miedo al fracaso, examina honestamente los fracasos del pasado y observa lo que realmente sucedió. Sobreviviste, aprendiste, creciste, y el fracaso no fue la devastación permanente que pensabas que sería. Cuando tengas miedo a la soledad, intenta realmente estar solo deliberadamente en lugar de evitarla siempre, y descubre que la soledad no es el monstruo que imaginabas, sino que puede ser una oportunidad para un profundo autoconocimiento. Y lo crucial es distinguir entre el conocimiento intelectual sobre algo y el conocimiento experiencial directo. Puedes leer miles de libros sobre natación, pero hasta que realmente te metes en el agua y nadas no tienes conocimiento directo de la natación. De manera similar, puedes estudiar enseñanzas sobre la naturaleza de la conciencia, pero hasta que no medites profundamente y experimentes directamente la continuidad de la conciencia más allá de las limitaciones físicas, no tendrás el conocimiento directo que realmente disuelva el miedo a la muerte. La séptima revelación devastadora que trajo Blavatsky es que evitar lo que temes solo fortalece el miedo, mientras que la confrontación consciente disuelve su poder, que cuando siempre huyes de situaciones que provocan miedo, te estás confirmando inconscientemente que efectivamente hay algo peligroso allí que debes evitar. Cada vez que evitas enfrentar algo que temes, refuerzas el patrón neuronal que asocia esa cosa con el peligro, le enseñas a tu sistema nervioso que es apropiado tener una respuesta de miedo. Pero cuando enfrentas conscientemente lo que temes y descubres que puedes sobrevivir a la experiencia, que no es tan terrible como imaginabas, comienzas a romper el patrón y a insensibilizar la respuesta al miedo. Y Blavatsky enseñaría que la confrontación consciente no significa actuar imprudentemente o ponerse en peligro real, significa distinguir entre miedos basados en peligros genuinos, que deben respetarse, y miedos neuróticos basados en la imaginación, que deben enfrentarse. No debes enfrentar el miedo a las alturas saltando desde un acantilado, sino que debes enfrentarlo gradualmente mediante una exposición progresiva, comenzando en alturas pequeñas y aumentando. No debes enfrentar el miedo social forzándote a enfrentarte a situaciones completamente abrumadoras, sino que debes enfrentarlo a través de pequeñas interacciones y desafíos que aumentan gradualmente. Y la práctica de enfrentar deliberadamente los miedos requiere coraje, pero también desarrolla coraje. Cada vez que actúas, a pesar del miedo, en lugar de quedar paralizado por él, te demuestras a ti mismo que eres capaz de hacer más de lo que creías, expandes tu zona de confort y reduces el área de la vida gobernada por el miedo. Y Blavatsky advertiría que siempre habrá malestar al afrontar los miedos, que no hay que esperar a sentirse completamente valiente para actuar,
Porque la valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. Es reconocer que el miedo está presente, pero elegir hacer lo importante de todos modos. La octava clave crucial que ofrecería Blavatsky es reconocer que uno tiene más miedo de sufrir que de las circunstancias mismas, que la mayoría de sus miedos en realidad tienen que ver con la vida. Resistencia a experiencias desagradables que imaginas que no puedes tolerar. Y cuando desarrollas la capacidad de estar con malestar sin resistencia, disuelves gran parte de la base del miedo. No tienes miedo del rechazo per se, sino del dolor emocional que imaginas que causará el rechazo. No tienes miedo del fracaso per se, sino de los sentimientos de vergüenza e insuficiencia que imaginas experimentar. No tienes miedo de la pérdida per se, sino del sufrimiento del duelo que imaginas insoportable. Y Blavatsky enseñaría que desarrollar la capacidad de sentirse incómodo, de tolerar experiencias difíciles, sin derrumbarse o sin necesidad de escapar de inmediato, es una de las habilidades más poderosas para reducir el miedo, porque cuando sabes que puedes sobrevivir e incluso crecer a través de experiencias difíciles, dejas de tenerles tanto miedo. Y esta habilidad no proviene de volverse duro o insensible, sino de desarrollar la ecuanimidad, una cualidad de conciencia que puede presenciar experiencias difíciles sin identificarse completamente con ellas, que puede sentir dolor sin agregar capas de sufrimiento a través de la resistencia y las historias sobre cómo no debería estar sucediendo. Cuando experimentas rechazo y puedes simplemente sentir el dolor del rechazo sin antecedentes que signifique que eres fundamentalmente indigno, el dolor es mucho más tolerable. Cuando experimentas un fracaso y puedes simplemente reconocer que algo no funcionó sin una historia y que eres un fracaso como persona, la experiencia es mucho menos devastadora. Y la práctica de desarrollar la ecuanimidad se logra a través de la meditación, en la que deliberadamente permaneces con malestares físicos y mentales sin reaccionar automáticamente, observando sensaciones difíciles sin juzgar, reconociendo que puedes presenciar incluso experiencias muy desagradables sin ser destruido por ellas. Y cuanto más practicas sentirte incómodo de esta manera, más confianza desarrollas en que puedes manejar cualquier cosa que te depare la vida, y esta confianza en ti mismo es un poderoso antídoto contra el miedo. La novena revelación fundamental que trajo Blavatsky es que gran parte del miedo proviene de intentar controlar lo que no se puede controlar, del apego rígido a cómo deberían ser las cosas en lugar de la aceptación de cómo son, y que cuanto más intentas controlar las circunstancias y las personas que te rodean para evitar miedos, más ansiedad y tensión creas. Tienes miedo de que las personas que amas te abandonen, por lo que intentas controlarlas mediante el apego celoso. Tienes miedo de fracasar y por eso intentas obsesivamente controlar todos los aspectos de los proyectos. Tienes miedo a la incertidumbre, por lo que intentas crear seguridad mediante una planificación rígida de cada detalle. Pero Blavatsky enseñaría que el control real es una ilusión, que hay innumerables variables fuera de tu control que afectan los resultados, que cuanto más aprietas el puño tratando de aferrarte a las cosas, más se te escapan entre los dedos, que, paradójicamente, cuando dejas de lado la necesidad de controlar, a menudo obtienes mejores resultados porque no estás creando resistencia y tensión a través de un esfuerzo rígido. Y dejar el control no significa volverse pasivo o irresponsable, sino tomar la mejor decisión y hacer un esfuerzo razonable y luego aceptar los resultados en lugar de intentar forzar la realidad a ajustarse a expectativas rígidas. Significa reconocer que puedes influir pero no controlar completamente, que puedes hacer tu parte pero no puedes garantizar resultados específicos, que la vida siempre implica un elemento de incertidumbre y misterio que no se puede eliminar por mucho que planifiques. Y Blavatsky enseñaría que aprender a vivir con incertidumbre, a estar bien sin saber exactamente cómo resultará todo, es una habilidad esencial para reducir el miedo y la ansiedad, porque cuando aceptas que no es posible tener una certeza total, dejas de desperdiciar energía tratando de lograr lo imposible y puedes dirigir la energía hacia responder creativamente a lo que realmente sucede, en lugar de quedar paralizado por la preocupación por lo que podría suceder. La 10ª clave devastadora que ofrecería Blavatsky es reconocer que el mayor temor que tiene la mayoría de las personas es el miedo a ser visto verdaderamente, a ser conocido como quien realmente es, en lugar de la imagen cuidadosamente construida que presenta al mundo, porque cree que si los demás lo ven, incluyendo partes que usted considera defectuosas o vergonzosas, lo rechazarán. Y este miedo a ser visto crea una vida de máscaras y actuaciones en las que estás constantemente monitoreando cómo te perciben, ocultando aspectos de ti mismo que no se ajustan a la imagen que quieres proyectar, gastando enormes energías manteniendo fachadas en lugar de vivir auténticamente.
Pero Blavatsky enseñaría que este miedo se basa en dos suposiciones falsas. En primer lugar, que se necesita la aprobación universal para estar bien. En segundo lugar, que los aspectos de uno mismo que se ocultan son tan terribles que provocarían un rechazo total si se revelaran. Y trabajar con este miedo requiere empezar a ser más honesto acerca de quién eres realmente. Comienza a revelar partes de ti mismo que normalmente ocultas y descubre a través de la experiencia directa que el rechazo que temías suele ser mucho menos severo de lo que imaginabas, que cuando eres auténtico atraes a personas que resuenan con tu verdadero yo en lugar de personas a las que simplemente les gusta la máscara. Y eso no significa revelarlo todo a todos sin discernimiento, pero sí significa dejar de vivir en constante vergüenza por partes normales de la experiencia humana. Dejar de pretender una perfección que nadie tiene. Dejarse ver con una vulnerabilidad que realmente conecta a las personas en un nivel profundo, en lugar de la superficialidad de imágenes perfectas que solo crean aislamiento. La 11ª revelación crucial que trajo Blavatsky es que el miedo es a menudo una máscara para la ira reprimida u otros sentimientos que has juzgado como inaceptables, que cuando tienes miedo de confrontar a alguien, puede ser porque estás reprimiendo la ira que sientes y tienes miedo de que explote. Que cuando tienes miedo de ciertas situaciones puede ser porque evocan sentimientos que no sabes cómo procesar. Y Blavatsky enseñaría que trabajar con el miedo a veces requiere investigar qué hay debajo de él, qué emociones evitas sentir al concentrarte en el miedo, qué necesidades insatisfechas crean una vulnerabilidad que se manifiesta como miedo. Cuando profundizas, puedes descubrir que mucho de lo que experimentas como miedo es en realidad ira, que no te permites sentir porque te han enseñado que la ira es inaceptable, o tristeza que reprimes porque te han condicionado a ser fuerte, o vergüenza que ocultas porque temes el juicio. Y permitirse sentir estas emociones subyacentes completamente sin juzgar, a menudo disuelve capas de miedo que actuaban como protección contra tener que sentir lo que realmente había allí. Y eso requiere crear un espacio interno seguro, donde puedas ser honesto acerca de toda la gama de experiencias emocionales sin juzgarte ni reprimirte. Donde puedas reconocer que sentirte enojado, triste o avergonzado no te convierte en una mala persona, sino simplemente en un ser humano que procesa experiencias complejas. La 12ª clave fundamental que ofrecería Blavatsky es reconocer que conectarse con un propósito mayor que el ego disuelve muchos miedos personales, porque cuando te dedicas a algo trascendente, las preocupaciones sobre la comodidad y la seguridad personales se vuelven menos dominantes. Cuando vives solo para la gratificación personal, cada amenaza a la comodidad es aterradora porque no hay nada más importante que servir. Pero cuando tienes dedicación a una causa, misión o propósito que va más allá de ti mismo, naturalmente estás más dispuesto a aceptar riesgos e incomodidades porque estás trabajando por algo más grande. Y Blavatsky enseñaría que este propósito trascendente no tiene por qué ser grandioso o dramático. Puede simplemente ser vivir con integridad, de acuerdo con valores más profundos, contribuyendo de manera pequeña pero significativa a reducir el sufrimiento en el mundo, desarrollando una comprensión espiritual que beneficie no solo a usted, sino a todos los que toca. Y cuando te conectas con ese mayor sentido de propósito, los miedos personales que parecían abrumadores se vuelven mucho menos importantes porque reconoces que hay algo más valioso en juego que tu propia seguridad o comodidad. Y esto no significa descuidar el cuidado adecuado de uno mismo, pero sí significa que la preocupación por el yo separado ya no es la motivación dominante. Hay un contexto más amplio en el que se sitúa la vida personal y ese contexto proporciona el coraje para enfrentar lo que necesitarías enfrentar al servicio de un propósito mayor. El coraje que buscas está dentro de ti, no como una cualidad ausente que necesita ser adquirida, sino como un reconocimiento que emerge naturalmente cuando comprendes profundamente que quién eres realmente no puede ser destruido por ninguna de las cosas que temes. Cuando dejas de identificarte con aspectos temporales que inevitablemente cambian, cuando desarrollas la capacidad de estar con malestar sin resistencia, cuando confrontas conscientemente los miedos en lugar de evitarlos, cuando dejas de lado la necesidad de controlar lo que no se puede controlar, cuando vives auténticamente en lugar de esconderte detrás de máscaras, cuando te conectas con un propósito mayor que el ego. La 13ª revelación devastadora que trajo Blavatsky es que el miedo tiene un tremendo componente físico que afecta el sistema nervioso y que trabajar solo con la mente ignorando el cuerpo deja intacto gran parte del patrón de miedo, que cuando experimentas miedo no solo hay pensamientos aterradores, sino también tensión muscular, respiración superficial, latidos cardíacos rápidos
y que estos componentes físicos refuerzan el bucle del miedo creando un círculo vicioso donde la tensión corporal alimenta pensamientos ansiosos que a su vez crean más tensión. Y Blavatsky enseñaría que trabajar con los componentes físicos del miedo es tan importante como trabajar. Pero con componentes mentales, las prácticas que calman el sistema nervioso directamente pueden romper el ciclo del miedo de una manera que simplemente cambiar los pensamientos no puede hacerlo. La respiración profunda y consciente es una de las herramientas más poderosas porque no se puede estar en modo de pánico total y respirar profunda y lentamente simultáneamente. La respiración profunda indica al sistema nervioso que no hay una amenaza inmediata y comienza una respuesta calmante de lucha o huida. La relajación muscular progresiva, en la que se tensan y relajan conscientemente diferentes grupos de músculos, libera la tensión física acumulada que contribuye a la sensación de ansiedad. El movimiento físico regular, especialmente en la naturaleza, ayuda a metabolizar las hormonas del estrés y restablecer el sistema nervioso. Y lo crucial es reconocer que cuando estás en medio de un miedo intenso, tratar de salir de él razonando es generalmente ineficaz, porque las partes del cerebro responsables del pensamiento racional están desconectadas cuando la amígdala ha tomado el control. Primero es necesario calmar el sistema nervioso mediante intervenciones físicas, antes de que el trabajo mental pueda ser eficaz. Y Blavatsky advertiría que el abandono sistemático del cuerpo a través de una mala nutrición, la falta de ejercicio y un sueño inadecuado crea vulnerabilidad al miedo y la ansiedad, porque el sistema nervioso está crónicamente estresado y reactivo, listo para entrar en modo de alarma con una mínima provocación. La 14ª clave crucial que ofrecería Blavatsky es comprender que el coraje no es la ausencia de miedo, sino una relación diferente con el miedo. Que las personas valientes sienten miedo tanto como cualquier otra persona, pero no permiten que el miedo paralice la acción o determine las elecciones. Han desarrollado la capacidad de actuar a pesar del miedo, en lugar de esperar hasta que el miedo desaparezca para actuar. Y Blavatsky enseñaría que se desarrolla coraje, no tratando de eliminar el miedo, sino practicando la actuación incluso cuando el miedo está presente, comenzando con pequeñas acciones y aumentando gradualmente hasta desarrollar la confianza en que puedes funcionar incluso cuando estás asustado. Cada vez que haces algo que temes y sobrevives a la experiencia, acumulas evidencia de tu propia capacidad. Te demuestras a ti mismo que eres más resiliente de lo que creías, amplías la zona en la que puedes operar a pesar del malestar. Y lo crucial es no esperar a sentirte completamente valiente antes de actuar, porque ese sentimiento puede que nunca llegue. La valentía es la decisión de hacer lo que es importante, sin importar lo asustado que te sientas. Es reconocer que la incomodidad del miedo es tolerable y que el valor de la acción supera la incomodidad del miedo. Y Blavatsky advertiría en contra de romantizar el coraje como una cualidad heroica que solo poseen personas especiales. El coraje es una habilidad ordinaria que cualquiera puede desarrollar a través de la práctica constante de hacer cosas que asustan. Comenzando desde muy pequeñas y aumentando gradualmente, es un músculo que se vuelve más fuerte con el uso, no un talento mágico que tienes o no tienes. La 15ª revelación fundamental que aportó Blavatsky es que el miedo prospera de forma aislada, pero disminuye dramáticamente cuando se comparte con otros de manera apropiada, que cuando mantienes los miedos completamente en privado crecen en la oscuridad de la vergüenza. Pero cuando los expresas a personas de confianza, a menudo descubres que son mucho menos únicos o terribles de lo que imaginabas. Y Blavatsky enseñaría que tener incluso una persona en tu vida con quien puedas ser completamente honesto acerca de tus miedos sin juzgar es un tremendo recurso para trabajar con el miedo, porque el simple hecho de expresar el miedo a otra persona a menudo revela que no es tan abrumador como parecía cuando simplemente daba vueltas en tu mente, porque recibes una perspectiva externa que puede mostrarte ángulos que no viste, porque descubres que otros tienen miedos similares y no estás solo en la lucha. Pero también advertiría contra compartir indiscriminadamente con personas que no son capaces de mantener el espacio apropiado, que juzgarán, minimizarán o utilizarán la vulnerabilidad en tu contra, porque compartir inapropiadamente puede reforzar el miedo en lugar de disolverlo. Y encontrar a las personas adecuadas con quienes compartir requiere discernimiento sobre quién ha demostrado capacidad de empatía y sin juzgar, quién puede estar presente con malestar sin intentar solucionarlo inmediatamente o cambiar de tema, quién respeta la confidencialidad y no chismea sobre las vulnerabilidades compartidas. Y más allá del intercambio individual, Blavatsky enfatizaría el valor de una comunidad de personas que también trabajen seriamente con el desarrollo interno, donde exista una comprensión compartida
de que enfrentar los miedos es parte del camino espiritual y no una debilidad que debe ocultarse. La 16ª clave devastadora que ofrecería Blavatsky es reconocer que el miedo es a menudo una defensa contra tener que hacer cambios que una parte de ti sabe que son necesarios, pero otra parte de ti se resiste ferozmente, que permaneces paralizado en situaciones insatisfactorias. Es por miedo a lo desconocido que traería el cambio. Permanece en un trabajo que odia porque tiene miedo de la inestabilidad financiera que podría traerle buscar un trabajo diferente. Permaneces en relaciones poco saludables porque tienes miedo de la soledad que te causaría marcharte. Permaneces en patrones destructivos porque tienes miedo de la incomodidad de romperlos. Y Blavatsky enseñaría que a veces lo que necesitas no son técnicas para reducir el miedo, sino coraje para actuar a pesar del miedo. Reconocer que permanecer en una situación que lentamente está matando tu alma es más peligroso a largo plazo que el riesgo inmediato de cambio. Y advertiría que el miedo al cambio a menudo se basa en una sobreestimación masiva de los riesgos y una subestimación de las propias capacidades. Mente que crea escenarios catastróficos sobre lo que sucederá si cambias mientras ignoras la evidencia de tu propia resiliencia y los recursos que tienes. Y trabajar con este miedo requiere hacer una evaluación honesta de los riesgos reales frente a los riesgos imaginarios, de los costos de quedarse frente a los costos de mudarse, de los recursos que realmente se tienen frente a la impotencia que se imagina, y luego tomar decisiones conscientes basadas en una evaluación realista en lugar de una reacción de pánico ante proyecciones catastróficas. La 17ª revelación crucial que aportó Blavatsky es que el miedo a menudo tiene que ver con proteger la imagen que tienes de ti mismo, en lugar de proteger tu yo real, que no tienes miedo tanto de las experiencias en sí mismas como de lo que las experiencias significarían para ti, de cómo definirían tu identidad, tu estatus o tu valor a los ojos de los demás. No tienes miedo de intentarlo y fracasar por las consecuencias prácticas, sino por lo que significaría el fracaso para no ser lo suficientemente bueno. No tienes miedo de ser rechazado por la pérdida práctica de la relación, sino por lo que significaría el rechazo de que no eres digno de amor. No tienes miedo de equivocarte por las consecuencias concretas, sino por lo que un error significaría para ti, no ser competente. Y Blavatsky enseñaría que cuando reconoces que estos miedos tienen que ver con proteger el ego y la imagen en lugar de proteger el bienestar real, pierden mucho poder, porque puedes elegir conscientemente dejar de lado el apego a la imagen perfecta y aceptar que eres un ser humano imperfecto como todos los demás, que el valor real no depende de nunca fallar o ser rechazado o cometer errores, sino de cómo respondes a estas experiencias inevitables. Y esto requiere desarrollar una genuina autocompasión. La capacidad de tratarse a uno mismo con amabilidad cuando falla, es rechazado o comete un error, en lugar de una autoflagelación cruel. El reconocimiento de que la imperfección es parte del ser humano, no una prueba de tener defectos, fundamentalmente. La 18ª clave fundamental que ofrecería Blavatsky es comprender que las prácticas espirituales regulares no son un lujo, sino una necesidad para mantener el coraje ante los desafíos de la vida, que cuando no se nutre la dimensión espiritual con regularidad, se pierde gradualmente la conexión con los recursos internos más profundos y se vuelve más vulnerable al miedo. La meditación regular desarrolla la capacidad de observar el miedo sin identificarse completamente con él, para crear un espacio entre usted y la respuesta al miedo, donde la elección consciente se vuelve posible. La contemplación de las enseñanzas espirituales sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad refuerza la comprensión que disuelve la base de los miedos existenciales. La práctica regular de la gratitud cambia el enfoque de lo que temes perder a lo que tienes, del aterrador futuro imaginado al presente real, donde a menudo todo está bien. La conexión regular con la naturaleza o la belleza o algo que evoca una sensación de trascendencia te recuerda que hay mucho más en la realidad que las preocupaciones inmediatas del ego. Y Blavatsky enseñaría que estas prácticas no son técnicas para hacerte sentir mejor temporalmente, sino que son un mantenimiento necesario de una perspectiva espiritual que te permite afrontar los desafíos de la vida, sin sentirte completamente abrumado por el miedo. Son formas de nutrir dimensiones más profundas del ser, que brindan coraje y resiliencia cuando las circunstancias externas son difíciles. La 19ª revelación devastadora que trajo Blavatsky es que hay que distinguir entre el miedo saludable que te protege del peligro real y el miedo neurótico que solo limita la vida innecesariamente, que no todos los miedos deben eliminarse, porque algunos miedos son sabios y apropiados. El miedo a poner las manos en llamas es saludable porque te protege de un daño real. El miedo a conducir imprudentemente es apropiado porque los riesgos son genuinos.
El miedo a confiar en alguien que repetidamente ha demostrado que no es digno de confianza es una discriminación sabia, no una neurosis. Y Blavatsky enseñaría que trabajar con miedo no significa volverse imprudente o negar peligros reales, sino desarrollar un discernimiento entre los miedos que nos sirven a través de una protección genuina y los miedos que nos limitan a través de restricciones innecesarias, basadas en la imaginación y no en la realidad. Y este discernimiento se logra mediante la práctica de una evaluación honesta. Considere si el miedo específico se basa en un peligro presente real o en una proyección futura imaginada, si es proporcional al riesgo genuino o está amplificado por la ansiedad, si sirve a su bienestar o simplemente lo mantiene pequeño y limitado. Y cuando identificas el miedo como neurótico en lugar de protector, puedes trabajar conscientemente para disolverlo mediante las prácticas descritas anteriormente. Pero cuando identificas el miedo como apropiado, puedes honrarlo tomando precauciones sensatas, en lugar de tratar de alejarlo mediante afirmaciones positivas o pensamientos mágicos. La 20ª clave crucial que ofrecería Blavatsky es reconocer que vivir sin miedo no significa no sentir nunca miedo, sino no dejarse dominar por el miedo, no permitir que el miedo determine nuestras elecciones o limite nuestro compromiso con la vida, y desarrollar la capacidad de sentir miedo plenamente sin dejar de actuar de acuerdo con valores y propósitos más profundos. Y este estado de libertad del miedo se puede lograr no eliminando todos los miedos, sino a través de todas las prácticas y comprensiones descritas. Reconocer que la mayoría de los miedos tienen que ver con un futuro imaginado y no con un presente real. Comprender profundamente que la conciencia de quién eres no puede ser destruida por lo que temes. Desidentificarte de los aspectos temporales. Cuestionar los miedos condicionados culturalmente. Reconocer la conexión entre el miedo y el deseo. Iluminar la ignorancia con conocimiento directo, enfrentar los miedos conscientemente, desarrollar la capacidad de estar incómodo, liberar la necesidad de control, ser auténtico en lugar de escondido, conectando con un propósito trascendente, trabajando con los componentes físicos del miedo, practicando el coraje a través de la acción, compartiendo apropiadamente, enfrentando la necesidad de cambio, liberando la protección de la imagen, manteniendo prácticas espirituales, distinguiendo los miedos saludables de los neuróticos. Y Blavatsky enseñaría que este es un trabajo de toda la vida, que nunca está completamente terminado, porque mientras estás encarnado en un cuerpo físico con instintos de supervivencia, siempre habrá algún nivel de miedo, pero puedes desarrollar una relación completamente diferente con el miedo donde no domina tu vida, donde puedes reconocerlo cuando aparece y elegir conscientemente cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. El coraje que buscas está dentro de ti, esperando ser descubierto no a través de técnicas superficiales, sino a través de una comprensión profunda y una práctica sostenida, a través de una confrontación honesta con la naturaleza del miedo y la naturaleza de ti mismo, a través del desarrollo de capacidades que te permitan funcionar a pesar del miedo en lugar de quedar paralizado por él. Este es el camino que Blavatsky ofreció basándose en secretos antiguos, no como una promesa de vida sin desafíos ni incomodidades, sino como una posibilidad real de vivir con coraje y libertad incluso frente a circunstancias aterradoras, de ser fundamentalmente bastante independiente de lo que sucede externamente porque sabes profundamente que lo que realmente eres no puede verse afectado por ninguna amenaza que presente el mundo manifiesto.